Es buena costumbre hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre. Atención, que esta es la hora en punto, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Aquí estamos en Buena Costumbre hablando con voces autorizadas y vamos a darle la bienvenida a Vanessa Hoppe, convencional constituyente por el Distrito 21, quien es además coordinadora de la Comisión 6 de Sistemas de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional. Convencional, muy buenos días, gracias por estar aquí en Buena Costumbre. Muy buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá contándoles directamente lo que pasa en la convención. Aquí vamos allá entonces, María José. Sí, muy buenos días, Vanessa, un gusto tenerte aquí en Buena Costumbre para preguntarte justamente sobre la norma que ha sido presentada a esta comisión. Sabemos que la Convención Constitucional ha sido un espacio que donde las personas hemos puesto grandes expectativas en poder cambiar el actual régimen jurídico con respecto a la regulación del agua, ¿verdad? A este recurso de uso público que cada vez es más escaso todavía. Entonces, que nos cuentes cuál es la norma, cuáles fueron los apoyos también que se obtuvieron y cómo crees que esto se va a votar después en el futuro, cuándo se va a votar y si hay apoyo sustancial para que esto tenga luz verde en la próxima constitución. Y bueno, qué bueno que esto haga noticia en algún medio porque efectivamente es muy importante. Es una norma que se construyó en base a considerar el aspecto más fundamental o primario respecto del agua en relación con que el agua es un derecho humano fundamental. Y me refiero a que todavía no entramos a definir qué va a ocurrir, por ejemplo, con los derechos de agua, con el código de aguas y con lo que ha sido la privatización del agua. Simplemente en este momento se presenta una norma que lo que pretende es que se reconozca que el derecho al agua es un derecho humano y fundamental, así como lo es también el derecho al saneamiento, ya que debiesen ser garantías dadas por el Estado. Eso es en este momento lo que intentamos que se reconozca, digamos. Por otro lado, no se ha dado todavía la discusión en torno a la norma. Creemos que sí va a ser, o creemos que es, digamos, como bien decían ustedes, una de las demandas más sentidas del movimiento social y de las personas. Por lo tanto, a mí me parece que tampoco he escuchado argumentos en contra de ningún sector de momento, entonces me parece que sí va a tener una amplia aprobación por parte del Pleno, pero no sabemos realmente hasta que no se den las discusiones. Vanessa, una consulta, porque claro, tú has sido muy explícita en señalar que lo que se ha hecho es esta declaración del derecho humano al agua como primera acción, ¿cierto? Pero hay que ser muy claros en el sentido de que en Chile, el 90% del agua, me refiero al agua de los ríos, de las napas subterráneas, en fin, tiene dueño. El 90% del agua tiene dueño en Chile. Claro. Entonces, cuando se intentó la reforma al Código de Aguas en el gobierno de la presidenta Bachelet, que fue ampliamente resistida por sectores de la derecha y también del propio gobierno, fundamentalmente algunos diputados de la democracia cristiana que se opusieron a la reforma al Código de Aguas, se dejaba claramente establecido que lo que se reformaba afectaría solo al 10% que no tenía dueño. Entonces, la pregunta es, ¿lo que haga o deje de hacer la Convención Constitucional afectará al 100% de los derechos de agua o solo al 10% restante? ¿Cuál es tu postura, derechamente? La verdad es que va a cambiar todo el sistema, eso es lo que yo creo, y va a afectar efectivamente a todos los derechos constituidos, pero no creo que este sea el momento. A lo que me refiero es que hoy la norma que se presenta, la iniciativa de norma que se presenta, es para reconocer, como les explicaba yo, un aspecto del derecho al agua que es una cualidad esencial de la
calidad de persona, ¿me entienden? El que se reconozca como derecho humano significa reconocer que todas las personas, por el hecho de ser personas y vivir en Chile, tienen derecho a esto como una garantía por parte del Estado, y que en aquellos casos donde no exista tal garantía, el Estado debe responder frente a esas personas, haciendo, digamos, que esta garantía se cumpla, ¿ya? Entonces, este es un primer aspecto, lo advertí, digamos, es reconocer que el derecho es algo esencial a la cualidad humana, por eso se habla de que es un derecho humano y universal. En efecto, en Chile se desvirtuó lo que es la naturaleza esencial del agua. En Chile se privatizó un derecho humano, como se hizo también con todos los otros derechos. Se privatizó la salud, se privatizó la educación, es parte del modelo económico que está implementado a partir de la Constitución del 80. Lo que queremos es que se reconozca y que vuelva el agua a tener el carácter esencial que también es reconocido por los instrumentos internacionales que han sido ratificados y por los compromisos internacionales que ha asumido el país. El agua, de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, es un derecho humano y fundamental. Y eso significa que si el Estado lo reconoce, el Estado tiene que preocuparse de que todas las personas tengan esta necesidad básica cubierta y resuelta. Y eso es una primera etapa. Luego entramos en la otra discusión, que es la que usted plantea, referente a la propiedad de los derechos del agua. ¿Qué significa esto? Que si bien la Constitución es la Carta Fundamental, no va a entrar probablemente a regular en detalle todas las cuestiones que nos interesan. Luego de que nosotros creemos la Constitución, si se le reconoce el carácter de derecho esencial y fundamental, derecho humano al agua, lo más probable es que haya que modificar todas aquellas leyes que se contradicen con lo que establece la Carta Fundamental, por cuanto si no se hace, aquellas leyes serían inconstitucionales. Por lo tanto, aquí lo que estamos pensando es que este sistema se va a tener que ir modificando de manera paulatina, una vez que la Constitución, digamos, sea aprobada. Posterior a ello, una serie de otras leyes van a tener que modificarse, no solo en el aspecto relativo al agua, sino en todos aquellos aspectos donde las leyes regulen las cuestiones de una manera diferente a como la Constitución las reconoce. Ahora, la discusión referente a qué hacemos con quienes actualmente tienen derechos que fueron entregados de manera gratuita y a perpetuidad por parte del Estado es una discusión más compleja a la que todavía no entramos, porque como yo les decía, esta primera norma únicamente tiene por objeto devolverle la naturaleza de derecho humano a este bien esencial para la vida. Luego se está trabajando en otra norma, con un espacio de ecoconstituyentes, un espacio donde habemos distintos constituyentes que estamos trabajando en normas que tienen por finalidad también pensar en los derechos de la naturaleza. Y luego allí va a venir otra discusión, que es cómo priorizamos el recurso. ¿A qué le damos prioridad para el uso del agua? Por ejemplo, ese es un aspecto de la norma. Y luego también vamos a tener que entrar a dar una discusión respecto de qué pasa con aquellos derechos inscritos por personas que efectivamente no son dueñas de los suelos, pero sí son dueñas de derechos que se inventaron, ¿cierto? En un momento en que se creó un mercado con un derecho esencial, y hay que ver cómo se resuelve aquello. Ahora, personalmente, y aquí va mi opinión personal, así como el Estado entregó de manera gratuita y a perpetuidad derechos que en definitiva no le costaron nada a aquellas personas que regularizaron, o sea, más allá de lo que les costó la pericia, ¿cierto?, para poder acreditar los requisitos para inscribir esos derechos, estos se entregaron de manera gratuita, ¿ya? Por lo tanto, no existe un mayor menoscabo en el hecho de ponerle un plazo al ejercicio de dichos derechos privatizados. Es decir, a mí me parece terminar con la perpetuidad. Exactamente, que si hoy están entregados a perpetuidad, lo más probable es que esa situación cambie, porque así como el Estado los entregó en ciertas condiciones en algún minuto, es factible que el Estado cambie esas condiciones y que se les ponga un plazo, un término. Pero esa es una discusión que no hemos dado. Yo estoy dando mi opinión personal, porque a mí me parece que vamos a tener que entrar a, digamos, a pensar en una fórmula
que nuevamente devuelva la característica esencial del agua, ¿ya? Y que también permita que todas las personas tengan acceso a este recurso tan básico. No sé si se entendió, pero sí, se entendió perfectamente. Vamos por niveles. Claro, y estamos en un primer nivel todavía. Justamente porque el artículo 19 de la Constitución regula, se refiere al agua, pero señala explícitamente que otorgará a sus titulares la propiedad sobre ellos. Por lo tanto, el Código de Aguas actualmente, y esto es como para complementar, a mí me gusta mucho el tema del agua, el Código de Aguas señala que el agua es un bien de uso público, pero está reforzada la propiedad también en el artículo 19 de la Constitución. Por lo tanto, claro, avanzar hacia declarar en la Constitución que el agua es un derecho humano, obviamente obligaría también y yo creo que destrabaría esta discusión eterna, porque no solamente se ha dado en el gobierno de Michelle Bachelet, sino que la reforma del Código de Agua yo creo que ya lleva más de 10 años en esos intentos, ¿verdad?, de reforma y de poder mejorar la accesibilidad de este recurso hídrico a la comunidad. Ahora han habido avances, Vanessa, yo creo que eso no sé si ha sido insumo para su discusión, sobre todo con los ecoconstituyentes. La Corte Suprema ha fallado, por ejemplo, en el caso de Petorca, que es un derecho, creo que son 100, tenía el dato por acá, 100 litros de agua por persona al día para Petorca, lo estableció como un derecho. Es decir, ahí hay una suerte, yo no sé si de expropiaciones, si esa es la figura, pero los que son dueños del agua en ese sector tienen que obligatoriamente soltar el agua para que exista consumo humano. Ya hay antecedentes para poner sobre la mesa, no sé si eso también ha sido discutido, a pesar de que la Constitución no establece el agua como un derecho. Sí, la Corte Suprema ha fallado a veces en favor del derecho humano, justamente yo creo, por los insumos internacionales que hay al respecto, como los que mencionabas, como por ejemplo, no sé cuál mencionabas exactamente, Vanessa, si me puedes recordar. Universal. La Declaración Universal. Sí, es básico. Sí, efectivamente, bueno, después de muchos años, la Corte Suprema y en general, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Temuco también, ha tenido fallos favorables reconociendo el carácter de derecho humano al agua. Sin embargo, sabemos que esto es insuficiente para poder resolver la problemática de una manera general. Y también tú mencionabas dos cosas muy importantes. Primero, el hecho de que el derecho de la propiedad se encuentra súper reforzado en la Carta del 80, cuestión que queremos que cambie. Queremos que el derecho de propiedad tenga limitaciones, y esas limitaciones sean limitaciones sociales y limitaciones ambientales. Es decir, si bien nadie va a impedir que exista la propiedad privada, ¿cierto? Esto nadie lo ha planteado. El agua es fundamental para la actividad económica. Por supuesto, claro. Y es parte también de las mentiras, de la mofa que se hace ahora a raíz de las campañas presidenciales, ¿cierto? De todos estos inventos que se han dado por algunos sectores. Pero no es así, o sea, nadie quiere impedir que exista la propiedad privada. Pero lo que sí queremos es que esos negocios se hagan sin subsidios del Estado y que el Estado se preocupe de garantizar los derechos fundamentales a las personas, es decir, que los recursos del Estado vayan para garantizar la vida digna de las personas que hoy no tienen acceso a derechos fundamentales. Uno de ellos es el agua. Por lo tanto, en efecto, tú señalaste esto y también el hecho de que efectivamente el agua es reconocida como un bien de uso público, pero no a nivel constitucional, no aún, ¿ya? Entonces, esas son cuestiones que queremos cambiar en la nueva Constitución. Queremos que la propiedad privada tenga esta limitación en función de su función social y ambiental, y también queremos que constitucionalmente se reconozca, además de ser un derecho humano fundamental, que es un bien, digamos que tiene una categoría que beneficia a todas las personas, ¿ya? Y que por el hecho de tener estas características, esto va a ser incompatible con un mercado del agua, y ese mercado va a tener que terminar. ¿De qué manera? Aún esas discusiones no las hemos dado,
pero personalmente creo que así va a ser o así tiene que ser. Es la única forma de volver a entender al agua como un derecho fundamental. Bueno, Vanessa, el perro que ladra ahí en tu casa nos está anunciando que se nos acabó el tiempo. Sí, bueno, en otra oportunidad seguimos conversando, pero te planteo la pregunta, porque hay muchos quienes podrán decir en la constituyente, convencionales constituyentes, que pueden decir no hay ninguna incompatibilidad que exista un mercado de agua con el derecho humano. Puede también existir esa visión, ¿verdad? Podamos estar de acuerdo o no, pero puede existir un mercado de agua mejor regulado y no con la desregulación que existe hoy en día, y también ser compatibles ambos. Eso lo dejo para la discusión. Bueno, y Sol de Orieta te dice: gracias, Vanessa, por todo el esperanzador trabajo que están realizando en la Convención Constitucional, y te manda evidentemente cariñosos saludos, los que nosotros también hacemos nuestros, y agradecidos, por cierto, por el contacto de esta mañana. Muchas gracias, Vanessa. Y yo muchas gracias, y solo decirles que también contamos con normas transitorias que probablemente sean aquellas a las que vamos a tener que echar mano para pensar en una forma paulatina y transitoria de llegar a una situación definitiva, de tal manera que lo que sea que se acuerde no sea de un rato para otro ya. Para que se entienda que igual estamos pensando en eso, en que los cambios se den de la manera menos dañina para las personas, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo signifiquen un bienestar para aquellos que no tienen acceso a un recurso que además ha sido apoderado por algunos sectores económicos, sobre todo en el norte, como mencionaste tú en Petorca, por quienes cultivan la palta ya. Así que eso, muchas gracias por la invitación, y cuando gusten yo puedo volver a estar acá comentando algo, y los avances, porque la convención está avanzando, lamentablemente los medios masivos no lo muestran, así que estoy muy dispuesta a poder también irles contando cómo se van dando las cosas allí. Bueno, aquí lo estamos haciendo, Vanessa, así que te vamos a llamar en otra oportunidad. Muy buenos días. Buenos días. Abrazo, buenos días. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl.